Bienvenidos todos. Estamos en Isaías capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Acaz, el hijo de Jotam, el hijo de Usías. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior fue en el año que murió Usías que Isaías vio el trono de Dios? Entonces, ahora han pasado 16 años del reino de Jotam. Jotam quiere decir el Señor es perfecto. Y ahora tenemos Acaz, que según el libro de las Crónicas fue un rey malo. Usías fue un rey bueno, Jotam fue un rey bueno, Acaz fue un rey malo, y su hijo Ezequías fue otro rey bueno de Judá. Entonces, repasamos los nombres. Usías quiere decir el Señor es mi fortaleza. Jotán, el Señor es perfecto. Pero Acaz quiere decir poseedor sostenido. Se acuerda que en el comienzo, Caín quiere decir posesión o poseedor. Lo mismo que Cainán. Y eso ha sido un problema en el pueblo de Dios, que nosotros, si somos el pueblo de Dios, pertenecemos al Señor. Y si nosotros pertenecemos al Señor, entonces todo lo que nosotros tenemos o lo que nosotros manejamos debe ser del Señor. Pero cuando alguien comienza a implementar un reino propio y cuando lo hace a nombre de Dios, es un problema. Y ahora el problema se complicó, porque no solamente tenemos aquí a Peca, que quiere decir de ojos abiertos o vigilante, hijo de Remalías, quien el Señor ha adornado. Peca es el rey de Israel. ¿Se acuerdan que Israel es el reino del norte? Y Judá es el reino del sur. ¿Se acuerdan que el problema principal de Israel, el reino del norte, era que no querían ajustar a la ley de Dios? Era libertinaje. Y el problema principal de Judá, el reino del sur, era legalismo. Ellos se metieron tanto en la ley que se volvieron fariseos. Entonces, ahora Israel se une con Resín, rey de Siria. Siria quiere decir elevado. Resín quiere decir firme o dominio. Resín era un rey pagano. Y ahora el comportamiento de Israel, de los tribus del norte, era prácticamente igual que el comportamiento de Siria. Todos se habían elevado en su soberbia en contra de Dios y ya no pensaban más en la ley de Dios. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David,
¿Quién es la casa de David? La casa de David es una línea de reyes que va desde David hasta el Señor Jesucristo. Y en Cristo nosotros también somos parte de la casa de David. La casa de David tiene promesas muy especiales de Dios. Una de esas promesas es de las misericordias seguras de David. Cuando alguien es parte de la casa de David, el Señor los disciplina, pero no los corta. Cuando la casa de David entra en error, el Señor manda castigo. Más adelante, pues la casa de David y de Judá y de Jerusalén y todo eso tuvieron que ir cautivos 70 años. Pero a los 70 años el Señor los regresó. Regresó un remanente. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Efraín era la tribu más importante de Israel, de las tribus del norte. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Fueron y combatieron a Jerusalén y no la pudieron tomar. Pero cuando se dieron cuenta, en medio de estar sitiado por sus enemigos, de que sus hermanos israelitas estaban confederados con el rey de Siria, se desanimaron. Entonces dijo el Señor a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo. Sear-Jasub es un nombre que Dios puso a un hijo de Isaías como para esta situación, es sobrenombre. Y eso quiere decir un remanente retornará o regresará. Con el caso de Israel y los 10 tribus, hasta ahora ningún remanente ha regresado. Se regaron por toda la tierra conocida. Y si hay un remanente, es entre el cristianismo, no entre el judaísmo. Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se entremezca tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el furor de la ira de Rezín y del Sirio y del hijo de Remarías. Dios le mandó decir al rey de Judá, Acaz, descanse, que el Señor lo iba a manejar. Pero el rey, y no sé si esto es la principal razón por la cual figura como un rey malo, no quiso creer, no quiso descansar en Dios. Él estaba fijado en el problema. Versículo 5. Por haber acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remarías, diciendo, vamos contra Judá y la despertaremos y la repartiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeil. Tabeil quiere decir Dios es bueno. Una cosa que he notado cuando he visitado diferentes iglesias cristianas, iglesias evangélicas,
aún iglesias carismáticas, algunas católicas. En muchos de la nueva, entre comillas, música que han estado tocando y cantando en los últimos 20 o 30 años, hay partes donde cantan que Dios es muy bueno, que Dios sublime allá arriba, pero les falta algo. La parte del arrepentimiento de nosotros, la parte de la necesidad de poner nuestra propia vida en el altar como un sacrificio viviente y diario, no está. Ellos están cantando que Dios es bueno. Sus edificios son sublimes. La arquitectura es sublime y todo el mundo está ahí mirando. Pero la situación no está aterrizada. Cuando Israel entra en libertinaje, el pueblo de Dios que entra en libertinaje y se une con el pueblo pagano, mundano, que no tiene nada que ver con Dios. Y cuando quieran encerrar y atacar y dominar a la ciudad de Dios, a Jerusalén y al pueblo de Dios, a Judea, con el fin de poner un rey que se llama Dios es bueno, yo creo que podríamos decir que hoy en día este conflicto continúa. Estamos en medio del mismo conflicto. Hay un conflicto espiritual que está acelerando. También hay conflicto en el mundo natural. Si percibimos las noticias, pues podemos ver que entre los dirigentes de los diferentes países y grupos y gremios, etcétera, no todo el mundo tiene la misma idea sobre cómo tratar con la crisis de ahora del coronavirus. Hay una guerra de ideas, economía, sistema entre Estados Unidos y otros países, entre ellos la China. Ha habido guerra comercial, preocupante, y ahora el coronavirus va a ampliar los problemas económicos y no sabemos si en algún momento alguien se siente que que sus enemigos ya están débiles y podría haber hasta un ataque físico en alguna parte o en algunas partes. El orden mundial que conocemos en este momento, el orden mundial que tiene tres aspectos básicos, que es religiosa, económica y política. Y entre lo político está lo militar. Está tambaleando. Sería muy fácil para alguien equivocarse y agravar muchísimo más el problema. Nosotros sabemos que podemos confiar en el Señor. Es el mensaje que Dios manda a su pueblo a través del profeta Isaías. Manda decir el Señor con Isaías y tiene que llevar el muchacho con él. Y el Señor le puso nombre al muchacho, el remanente. Un remanente regresará. El Señor siempre va a ser un remanente y de su remanente el Señor siempre, si es de la calidad que Él prefiere, lo puede multiplicar. Entonces hay muchas cosas que el mundo no está viendo. En este momento las cosas están comenzando
a tambalear a nivel mundial, pero escuchando las noticias, nadie va a percibir de que la iglesia cristiana nacional, que se está multiplicando más rápido en este momento, está en Irán, que en la China está la iglesia cristiana más numerosa del mundo. Con toda certeza pasa de 100 millones. Podría ser mucho más. El mensaje de Dios a su pueblo es que Él nos llama a su descanso, donde nosotros ya no pataleamos más, nosotros ya no tratamos de hacer las cosas a la manera del hombre, sino que descansamos en Dios y al mismo tiempo, obviamente, estamos dispuestos y listos para hacer todo lo que Dios quiere de nosotros. Versículo 7, el Señor Dios dice así: no permanecerá y no será. Estos ataques que vienen en contra de Jerusalén no van a prosperar, aunque en el momento la situación se veía difícil. Versículo 8, porque la cabeza de Siria será Damasco. Damasco quiere decir el que teja silicio está en silencio. Silicio es símbolo del arrepentimiento y entonces si el tejador de silicio está en silencio, no hay silicio, no hay arrepentimiento. Porque es una tierra de los elevados, de los soberbios. ¿Cuántos soberbios hay? ¿Cuántos países se están portando en una manera soberbia? Y la cabeza de Damasco, Rezín. Rezín tiene firme su dominio y no la quiere soltar. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado y nunca más será pueblo. 65 años, ¿cuánto es? 5 multiplicado por 13. 13 es un número que puede simbolizar o el reino de Dios o rebeldía en contra del reino de Dios. Y 5 es un número que puede simbolizar la gracia y la misericordia de Dios o puede simbolizar rechazar la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, Dios les va a dar 65 años más para ver si aceptan su provisión o si siguen rechazando. Y cuando ese rechazo está completo, los va a cortar. Y Efraín, con los otros tribus del norte, fueron cortados y muchas personas han querido saber dónde están, pero como tribus de Israel, de Dios, su rastro está totalmente borrado. Están metidos entre los gentiles, entre las naciones que no tenían pacto con Dios y no tienen pacto con Dios. Pero de entre esos gentiles, muchas personas a través de la historia se convirtieron de nuevo a Dios. Entonces, si hay de esas personas que eran antes de Efraín y perdieron su herencia, pero sus descendientes, algunos de ellos se convirtieron al Señor Jesucristo, en este momento solamente Dios lo sabe. Versículo 9. Entre tanto, la cabeza de Efraín será Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Mandó decir esto al rey de Judá, al rey que manda en Jerusalén, los que estaban en un menor grado de apostasía que el reino del norte. Por lo menos ellos estaban a favor de Dios, a favor del nombre de Dios, a favor de un verdadero pacto con Dios, de tal manera que aunque les tocó un rey ahora
que no creyera los profetas de Dios, de todas maneras, ellos eran suficientemente alineados con Dios para que los otros los atacaran. Y Dios todavía está interesado en defenderlos. Porque había mucho pueblo creyente, aunque el rey no fuera creyente. Versículo 10. Y habló más el Señor a Acaz diciendo: pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándolo en lo profundo o arriba en lo alto. Dios le mandó decir, puede pedir una señal. Aquí abajo o arriba, como quiera. Y debemos de entender de que los conflictos están relacionados entre el cielo y la tierra. En este momento estamos en turbulencia aquí en la tierra. Y nosotros podemos pensar que las líneas de batalla es izquierda contra derecha o un país contra otro país o los que no tienen versus los que sí tienen o los de una raza contra otra raza. Pero eso no es la verdadera línea de batalla. La verdadera línea en esta batalla es los que temen a Dios y honran a Dios y descansan en Dios versus los que no temen a Dios y siguen saliendo con sus propias cosas. Y esas personas nunca van a descansar. Y tenemos un tercer grupo, como hemos dicho en otros mensajes. Los que están ahí tibios no son ni fríos ni calientes. Ni descansan en Dios, ni han dado totalmente la espalda a Dios. Quieren usar el nombre de Dios como el rey Acaz. Quieren sus propios reinos. No son capaces de confiar en lo que Dios les dice. Pero ahí están. Y Acaz, tan grave que él ni siquiera él no quería pedir señal a Dios. Dijo entonces, versículo 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Él pensó que pedir una señal de confirmación sería tentar al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿No os basta ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros y sabemos que en otras escrituras Emmanuel es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació como a 700 años después de Isaías, de una virgen. Comerá manteca y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Aunque el rey no creyera, aunque el rey no pidiera señal, para lo pertenente al rey en ese momento era, si naciera un bebé, en el tiempo necesario para que naciera el bebé y para que el bebé aprendiera a tener discernimiento,
comiendo manteca y miel. Miel es la palabra de Dios y manteca o mantequilla es el aceite de la unción. En lo natural, ¿cuánto demora nacer un niño y llegar más o menos a poder tomar decisiones? No demora mucho, ¿cierto? 9 meses de embarazo y los niños a los 2 o 3 o 4 o 5 años ya hacen bastantes decisiones y tienen criterio. Tienen tanto criterio que el Señor Jesús dijo que si no llegamos al reino de Dios como un niño, no podemos entrar. Que la fe de un niño puede ser más limpio que la fe de un adulto. Versículo 17. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es a saber, al rey de Asiria. Cuando Efraín se apartó de Judá, y hubo señas de eso en varias guerras durante el tiempo del rey David, y después se separaron del todo cuando el tiempo del hijo de Salomón. ¿Y por qué? No quisieron cumplir las fiestas de Dios en Jerusalén. Hicieron diferentes fiestas en diferentes fechas. Por ejemplo, las verdaderas fiestas del Señor son la Pascua, que el Señor es nuestro Cordero y Él dio su vida por nosotros. Y si entramos en Él, si lo invitamos, la Pascua se cumple en Él. Pero el Reino del Norte inventó otra fiesta que no era la Pascua. Y no era sacrificando corderos, sino adorando becerros de oro. Y el becerro de oro simboliza la naturaleza humana. Endiosar el hombre en humanismo versus sacrificar el hombre viejo para que podamos vivir la vida de Jesucristo. La fiesta de Pentecostés, viene el Espíritu Santo para que podamos tener la capacidad de acabar con las obras de la carne. ¿Qué hacen los que están haciendo una fiesta falsa? Pues otro espíritu que no es santo y que sí puede ser sobrenatural. Y así los conduce a la perdición y al paganismo otra vez, pensando que no están adorando otros dioses, solamente el hecho de que elevaron el ser humano. En la adoración al hombre, hasta el ateo cae. En vez de la fiesta de los tabernáculos, ellos inventaron otra fiesta y otra fiesta. La fiesta de los tabernáculos es para que Dios tenga un pueblo limpio y mora con él. Y en la otra fiesta nadie se limpiaba y Dios no estaba. Y estaban dejados a los resultados y las consecuencias de lo que ellos habían armado. Entonces, en el mundo hoy, ubicámonos en cómo va la guerra. La Escritura dice que todos los reinos que no son el reino de Dios, todos los reinos de este mundo, van a caer en el día del Señor. Y solamente el reino de Dios va a estrellar a los otros reinos y va a crecer y va a dominar.
El Señor estaba diciendo al rey Acaz, confíe, confíe. No han podido tumbar a Jerusalén, confíe. Y él no quiso confiar. Y luego él da una señal, y la señal a lo largo resultó ser profecía mesiánico de la venida del Señor Jesucristo. Y lo vincula aquí bueno, entre otras cosas, en Isaías, a veces entre un mismo versículo está combinado aspectos de la primera venida del Señor y de la segunda venida del Señor. Eso no está separado ni siquiera por versículos aparte. Se requiere discernimiento del Espíritu para saber cuál es cuál. Entonces, de aquí vamos a un día días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Se apartó de Judá y ahora está unido con el rey de Asiria. Bueno, ellos tuvieron días cuando llevaron a Israel y hasta ahí llegaron. Nosotros estamos entrando en días ahora donde el Señor profetiza de que la cizaña será removido dentro del trigo y será similar. Y acontecerá, versículo 18 de Isaías 7, acontecerá que aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y se asentarán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. El pueblo que no quiere entrar en el descanso de Dios, pues ¿dónde están entonces? En el desierto, ¿cierto? En los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, en todos los zarzales y en todas las matas, pero no están en la herencia. ¿Sí? Y la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y la abeja que está en la tierra de Asiria, ¿qué representan? Pues los extremos del legalismo por el lado de Egipto y de libertinaje por el lado de Asiria. Y si estudiamos el final de Israel y luego cuando Judá, Jerusalén y el templo cae, y cuando todo eso fue tumbado y un remanente llevado a Babilonia, las dos cosas pasaron. Salió un rey de Judá a dar frente al rey de Egipto sin que Dios le hubiera dado esa orden. Y era un rey bueno, pero no escuchó a Dios. Y cuando cayó y fue muerto por los egipcios, entonces llegaron los otros y se los llevaron. Les sucedieron, pues, quedaron acabados entre las dos cosas. Cuando el legalismo fracasa, el ser humano sin Dios, sin la guía del Espíritu Santo, normalmente va al otro extremo, que es el libertinaje. En la iglesia, si los padres fueron muy legalistas, los hijos tienden a hacer lo contrario. Y viceversa. Versículo 20. En aquel día, cuando dice aquel día, puede estar refiriendo a algo corto y también a algo largo. A lo corto, a los 65 años, y una ser arrasado las tribus de Israel del norte. Pero a lo largo, en nuestro tiempo, Dios va a sacar la cizaña. Dios va a sacar los que no descansen en él. En aquel día rayará el Señor con navaja alquilada, con los que habiten del otro lado del río, es a saber, con el rey de Asiria, cabeza y pelos
desde los pies y aún la barba también quitará. La barba para el judío era parte de su identidad. Quitarle la barba es arrasar con su identidad, que es lo que sucedió. Va a pasar también en nuestro tiempo, porque los que quieren tener una identidad de ser cristianos, evangélicos, católicos, ortodoxos o aún judíos, de usar el nombre de Dios, sin estar totalmente confiados en el Señor hasta descansar en el Señor, Dios va a mandar borrar esa identidad. Como hemos dicho en otros mensajes, esto va a terminar con los que son fríos y los que son calientes y nada de tibios. Versículo 21. Y acontecerá en aquel tiempo que crié un hombre, una vaca y 2 ovejas. Y será que a causa de la abundancia de leche que harán, comerá manteca, ciertamente manteca y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Aún los que piensen que están en la tierra prometida, van a quedar muy solos y en vez de grandes rebaños, van a estar reducidos a tal vez una vaca y 2 ovejitas. Pero de todas maneras, van a tener la provisión de poder comer manteca y miel, que es lo que el niño necesita para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Nosotros, para poder hacer esa determinación entre lo que está bien y lo que está mal, desechar lo malo y escoger lo bueno, necesitamos alimentarnos de manteca, de mantequilla y miel. La palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo. En este momento, podríamos estar viviendo este escenario. Hay personas que tenían grandes rebaños, congregaban en los domingos centenares o hasta miles de ovejas. O algunos congregaban cabras que pensando que eran ovejas. O revueltos. El hebreo no dice en realidad 2 ovejas. Hay una palabra para ganado menor, utiliza esa palabra y podría ser ovejas o cabras. Y ambas dan leche. Pero eso es otro mensaje. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siglos de plata será para los espinos y para los cardos. 1000 es símbolo de la perfección. Pero Isaías dijo antes en este libro que el Señor sembró la mejor semilla. Y cuando vino a la cosecha, eran uvas silvestres. Y le aventó la protección. El Señor está haciendo que los que nombran su nombre y están todavía viviendo en la carne y sus frutos y sus obras son lo de Adán, lo de las uvas silvestres, está haciendo que eso se escasea. Está haciendo que las ciudades religiosas, las casas religiosas quedan desocupadas. Pero hay sitios dentro de la tierra donde todo no es cardos y espinos, donde alguien puede tener una vaca y 2 ovejitas o 2 cabritas. Pregunto, ¿no les parece que eso es similar a la situación que estamos viviendo? Que ahora, en vez de congregaciones grandes, la gente que se están congregando a saber de Dios y a adorar a Dios, están ahí en sus casitas de a 2 o 3. Donde habían 1000 vides
que valían 1000 siclos de plata, será para los espinos y para los cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Donde el fruto es uvas agrias de la vida de Adán, no se puede separar eso de la maldición. Y la maldición es cardos y espinos. Y el fuego de Dios arrasa con eso. Mas a todos los montes que se cavaban con azada, donde se cultivaban la palabra de Dios, no llegará ahí el temor de los espinos y de los cardos, mas serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Y otra vez esta palabra ganado pequeño, podría ser ovejas. Y el Señor promete que Él va a separar entre las ovejas y las cabras. Y también lo de bueyes es muy interesante. Una de las caras de los querubines en la escritura puede ser bueyes, porque los bueyes cultivan, trillan. De los bueyes en el tiempo del Antiguo Testamento dependía la agricultura. Sin bueyes iban a morir de hambre. Los bueyes son símbolos de los ministros de Dios que no buscan lo propio. Como el buey, trabaja, ara, trilla y al final de su vida se sacrifica. Vamos a seguir aquí por Isaías 8 porque está ligado con Isaías 7. Y me dijo el Señor, Isaías 8, versículo 1, tómate un gran volumen y escribe en él, en estilo vulgar, Maher Salal Asbaz. Quiere decir, date prisa al despojo, apresúrate a la presa. Y unté conmigo por testigos fieles a Urías el sacerdote, a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me junté con la profetisa, la cual concebió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. La profetisa es la palabra para profeta, pero en versión femenina. Y obviamente es la esposa de Isaías. Y tuvo otro hijo que Dios puso este nombre extraño. Al primer hijo era que un remanente volverá. ¿Sí? Y ahora es, date prisa al despojo, apresúrate a la presa. Porque Dios iba a usar enemigos para arrasar con los israelitas que no habían sido fieles. Y él esperó hasta que la cosa estaba totalmente degenerada para hacer eso. Y estamos en un momento muy similar. La cizaña está en este momento totalmente degenerado. Está dando fruto y es muy identificable y su fruto es veneno. Y por otro lado, el verdadero trigo del verdadero pueblo de Dios sí está demostrando el fruto del Espíritu Santo, comenzando con el amor de Dios. Y como estamos entrando en el día del Señor, esto va a terminar en tinieblas total para el hombre normal. Pero los que descansan en el Señor se van a alegrar mucho a ver que el pueblo de Dios se está limpiando. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. En otras palabras, Dios estaba dando 65 años más a Israel, pero este vínculo con los asirios y los asirios que estaban detrás de ellos, Dios iba a cortar eso en el tiempo necesario para que naciera un hijo y para que el hijo comenzara a pronunciar. La misma cosa que con Emmanuel, pero esto pasó literalmente con el profeta Isaías.
Versículo 5. Otra vez me tornó el Señor a hablar diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. ¿Cuáles son las aguas de Siloé? Las aguas de Siloé es cuando el Señor mandó a Isaías, al extremo del conducto de la pesquera de arriba en el camino de la heredad del lavador, donde llegaban las aguas a Jerusalén, donde tenían un estanque pescado y donde salían a lavar sus cosas. El Señor ofreció que descansen en Él, Él los lava, Él los limpia, todo va a ser suave, pero no quisieron. Entonces, rechazaron las aguas de Siloé, que corren mansamente, y con Rezín y con el hijo de Remalías se regocijó. Y he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas del río, impetuosos y muchas, es a saber, al rey de Asiria con todo su poder. Israel que se alió con el rey de Asiria, eso iba a tener terribles consecuencias para ellos. El cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hacia Judá, inundará y sobrepujará y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Ellos querían poner sobre ellos un rey que se llama Dios es bueno. ¿Sí? Y ese es el rey, ese es el Dios que querían tener con ellos. Querían hablar de lo bueno que es Dios, pero no querían hablar ni reconocer lo malo que eran ellos. Y todo eso los iba a aparcar y inundar. Juntaos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, poneos a punto y seréis quebrantados, ceñidos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será hecho. Proferir palabra y no será firme. Porque Dios está con nosotros. Emanuel realmente está con nosotros. Si nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Y nosotros podemos descansar en Él. Y Él va a usar todo lo que está viniendo para arrasar y poner abajo todo lo que el enemigo pretende hacer. Porque el Señor me dijo, versículo 11 de Isaías 8, el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conjuración a todas las cosas a que este pueblo llama conjuración, ni temáis su temor, ni le tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Esto es un mensaje claro para nosotros hoy en día porque estamos en lo de la coronavirus. Si esto es el día del Señor que está entrando, después de esto van a haber más plagas para los tibios y para los fríos. Si nosotros nos dejamos mover por el temor a circunstancias externas o temor al hombre, no vamos a hacer la voluntad de Dios, no vamos a descansar en Dios. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Téngalo aparte y enfoque en eso. Así como Isaías tuvo su enfoque de tal manera que vio el trono de Dios y fue enviado por Dios. Entonces, Él será por santuario y a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén.
Los que se metieron por libertinaje y los que se metieron por legalismo. El Señor Jesucristo es piedra para tropezar para ambas casas. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán presos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Cuáles son sus discípulos? Los que él escoge, así como escogió a David, a la casa de David. Esperaré pues al Señor, al cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor, somos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Isaías fue un ejemplo del Señor Jesucristo. Él tuvo hijos que eran para señales y prodigios. Y si eso era así, ¿cómo será ahora nosotros si somos verdaderos hijos de Dios? Si somos disciplinados y purificados por Dios Padre, que usa todas las cosas para nuestro bien. No, no necesariamente estaremos así, haciendo señales y prodigios, seremos señales y prodigios. Cuando la vida de uno está limpio, cuando el matrimonio está limpio, cuando la mujer está limpio, y cuando los hijos están limpios, y cuando los nietos están limpios, comienzan a haber señales y prodigios, porque eso no es normal en el mundo de hoy. No es normal ni siquiera en las iglesias cristianas. Versículo 19. Y si os dijeron, preguntad a los espiritistas y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿por ventura no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos, a la ley y al testimonio? Podríamos decir, a la escritura y al Espíritu Santo. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no han nacido de nuevo. Entonces pasarán por esta tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldicirán a su rey y a su Dios. Así como el rey Acaz cuando llegó Isaías con las buenas noticias de que Dios lo iba a defender, no era sino descansar, Dios se iba a encargar de todo y no fue capaz de creer. Y parece que muchos del pueblo siguieron ese ejemplo. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldicirán a su rey y a su Dios, y levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Los que tienen su vista en el Señor, los que están descansados en el Señor ahorita, están viendo esto, estas señales en que todo está comenzando a temblar en el mundo, en la política, en la economía, en la religión, en las bolsas de valores, en los balances estratégicos entre fuerzas armadas de diferentes países. Y para la persona que es así, mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, porque si este coronavirus, si resulta ser la quinta trompeta, es solo el primero de 10 plagas que van a arrasar con todo lo que no es de Dios en este planeta. Y no solamente en el planeta, sino también en el cielo. Pero si nosotros tenemos nuestro descanso en el Señor,
Si nosotros conocemos personalmente al Señor, así como Isaías lo conoció, si nosotros estamos protegidos y cubiertos bajo la sombra de las alas del Omnipotente, no solamente no nos va a pasar nada, sino nos vamos a alegrar porque Dios va a limpiar su pueblo. Y con un pueblo limpio, los que están afuera, los que están fríos, van a tener la oportunidad de recibir un evangelio limpio, sin la hipocresía y sin las manchas que existen hoy en el testimonio de la iglesia y también en el testimonio de los judíos. Dios va a limpiar todo eso. El hombre natural se equivoca, invierte la luz y las tinieblas, invierte lo amargo con lo dulce, invierte el bien y el mal. ¿Por qué? Porque no come lo que es. Se alimenta con basura de lo de este mundo en vez de la manteca y miel juntos con la leche que provee el Señor. Sin manteca y sin miel, sin unción del verdadero Espíritu Santo y sin la verdadera palabra de Dios, no hay brújula moral. Y el hombre natural invierte el rumbo y choca con todos los demás. Y en el reino de tinieblas está lleno de confusión porque nadie puede ver nada. La Escritura dice que primero la estrella de la mañana amanece en nuestro corazón y después el sol de justicia iluminará el nuevo día del Señor. Vamos a orar. Señor, que podemos entender para dónde va esto, que podemos descansar en sus manos, que podemos estar vigilantes y pendientes para ver cuáles son sus órdenes para cada uno de nosotros. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.